Bien, les decía, este trabajo que comienza hoy, que va a tener 10 semanas de desarrollo, vamos a entregar esto a la vuelta de las vacaciones en el mes de agosto, en la fecha que nos da la facultad. Perdón que arrancó en cualquier lugar esto, ¿eh? Y les decía, vamos a tener 3 preentregas parciales. Cada preentrega va a tener su devolución y marca una etapa distinta del desarrollo del proyecto, referido con las primeras ideas o el partido, después otra preentrega que tiene que ver con el desarrollo del proyecto y la última de desarrollo de parte y entrega final. ¿Mm? Hoy vamos a hablar un poquitito del sitio y del programa de este trabajo. Ustedes recuerdan que Roberto había presentado el tema de vivienda y ciudad con estos 2 ejercicios y esta slide, que son las 2 cuestiones que nos interesan desarrollar en diseño 1, las vamos a retomar, que es la construcción de la mirada arquitectónica y la metodologización del desarrollo proyectual, donde ahora en el trabajo de las casas adosadas vamos a trabajar el concepto de densificación código morfológico en relación a la baja altura o a la baja densidad. Y por supuesto que partimos de temas de lugar, escala, dimensión y geometría que se abordaron en el ejercicio anterior. Por eso decía que para nosotros los 2 ejercicios conforman una unidad. Y respecto al trabajo de casas adosadas, vamos a abordar estas 4 cuestiones fundamentalmente a partir de la organización espacial y del desarrollo del proyecto en una pieza urbana que vamos a diseñar en forma conjunta, consensuando el diseño con el compañero lindero de ustedes, que es el concepto o el abordaje y la verificación, mejor dicho, de las escalas simultáneas del proyecto, de la unidad, del agrupamiento entre las 2 unidades o las 2 casas adosadas, y de la pieza urbana, o sea, de la manzana que van a conformar ustedes con los compañeros, tanto los que van a trabajar en La Plata, que son las 2 localizaciones que vamos a desarrollar, como en Mar del Plata. En La Plata lo forman 8 terrenos asociados de A2, con lo cual va a haber 4 proyectistas o 4 estudiantes que van a desarrollar esa pieza urbana, y en Mar del Plata van a ser 6 estudiantes dentro de cada grupo de ayudantes. Después vamos a trabajar con la organización y asociación de los espacios intermedios, o sea, los espacios que van dejando entre una casa, entre una vivienda y otra vivienda dentro del mismo lote, y en relación con los colindantes, con los vecinos, con los espacios intermedios y los vacíos que van generando los compañeros de ustedes, a ambos lados. Por eso es fundamental la administración de las superficies de terreno de cada una de las unidades y de esos espacios. Y el carácter de ese espacio, si es público, si es vecinal, si es social, o sea, si le pertenece a ambas unidades, o es individual de cada vivienda. Entonces van a aparecer estos 3 tipos de espacios públicos a semipúblicos, a privados, del vacío, o del patio, o del espacio que van dejando entre las ocupaciones que ustedes van definiendo en cada planta. Y va a haber en el conjunto, en la pieza urbana, una relación entre la masa construida, entre el edificio y los vacíos y los patios, con distintos tipos de combinaciones entre edificio-edificio, edificio-patio y patio-patio, digamos. Cómo se da esa relación de linderos que van conformando ese tejido que parte de un tejido preexistente, un tejido tanto en La Plata como en Mar del Plata que tiene determinadas características, que es de baja altura, que tiene una altura homogénea, que hay una relación bastante justamente homogénea de vacíos y de llenos, hay una relación con la calle, de ese espacio intermedio. Por eso nos interesa no solo el desarrollo de la unidad, como fue hasta ahora el ejercicio del hábitat mínimo, sino de la unidad en relación a la otra unidad que yo estoy proyectando, o sea, las 2 casas adosadas, y a su vez en relación con las unidades que están proyectando mis compañeros, que vamos a corregir conjuntamente dentro de cada grupo, y a su vez con una concepción, una manera de entender la ciudad
en el lugar donde se inserta, en cada uno de los barrios, tanto sea en Mar del Plata como en La Plata. La otra cuestión que vamos a analizar son los distintos tipos de patio, si son de uso, si son de acceso, o sea, si son expansiones, si organizan o no los espacios interiores que van a desbordar ese patio, cómo es el uso a nivel cero, cómo se trabaja o se le responde al clima desde el uso de ese patio y de las características espaciales que tenga ese patio, en altura, en sombra arrojada, en asoleamiento, en orientación, y el espacio, el desborde o la expansión de la vivienda pensada en la altura para conseguir grados de privacidad respecto al apilamiento, que es la otra característica que aparece como nueva dentro del ejercicio, también es importante en ese carácter o en ese uso del patio. Por otro lado, el uso del terreno y las organizaciones tiene que ver con el volumen edificable. Hay una cuestión que me parece importante. Nosotros vamos a partir de las ideas y los conceptos que están en relación a tres cuestiones. O sea, las ideas o los conceptos van a girar alrededor de tres cuestiones: del sitio, del lugar donde vamos a implantar el proyecto, del programa, de cómo yo interpreto, agrupo ese programa, y de la organización espacial o de la organización arquitectónica. Si estoy trabajando a patios en trama o patio central, si estoy trabajando a partir de un sistema de circulación que gira en torno a un patio, o en torno a un vacío, o en torno a un interior, o si la organización es lineal, si entiendo el volumen edificable en términos de pasantes. De alguna manera, estos referentes que están acá están agregados al campus también, como la Casa Dominó, como las viviendas del Corbu de la Maison Citroën, las variantes de la Maison Citroën, las viviendas en Pesac, o la Villa Doble en Cartago, la vivienda para Julián Martínez, o en este caso la Casa Doble de Utrecht de MBRDB, como la experiencia de Borneo-Sporenburg que está ahí abajo, que fue el origen, digamos, de este tipo de ejercicio para nosotros como el taller en Diseño 1, forman parte de aquellas cuestiones que nos interesan poner de valor en relación justamente a la pieza urbana, a la organización arquitectónica, a la interpretación del programa, y lo que va a ser original o diferente es justamente el sitio, porque van a trabajar en Mar del Plata, que es distinto las características al de La Plata, y que es distinto a Holanda, a Francia o a los ejemplos que estamos manejando dentro de los referentes. O sea que lo que quiero destacar es que las ideas sobre las cuales vamos a trabajar en términos de proyecto van a girar alrededor de esos tres elementos. Muchas veces por asociación pueden ser dos cuestiones que se pongan en tensión o de manifiesto entre sitio y programa, o entre organización arquitectónica y programa, o entre sitio y organización arquitectónica. Puede darse de a pares o de a triada, con los tres temas juntos. Respecto al sitio, interesa trabajar estas cuestiones que seguramente ustedes ya lo han visto en la introducción, las cuestiones que tienen que ver con el ambiente y el paisaje, cuestiones que tienen que ver con lo sociocultural, o con el medio cultural. Por el lado del medio físico y natural, vamos a abordar estas cuestiones. Respecto a suelo y topografía no vamos a tener mayores complicaciones porque los dos terrenos son planos, si bien tienen características climáticas y de vegetación y de accesibilidad totalmente distintas, de borde, de vistas diferentes. Se van a abordar estas dimensiones, y respecto a la cultura tiene que ver con las formas de habitar, con el tejido, con el uso de los patios que yo hacía referencia hace un rato, de la escala, de la conformación urbana, del tejido, de la porosidad, de los ritos y de los mitos. Con respecto a La Plata, nosotros vamos a trabajar sobre este sector de La Plata. Ustedes conocen, este es el ejido fundacional de La Plata, con el anillo de la circunvalación. Este otro es el eje institucional de La Plata, donde se dan todos los edificios singulares, digamos, de la ciudad. Acá está la plaza central, de donde parten las diagonales y se cruzan las avenidas principales, y van teniendo sobre este eje, localizados en el centro, todos los edificios significativos de carácter institucional, político y religioso, ¿no? Con toda la importancia. Y allá al fondo, por acá,
está el bosque, bueno, donde está el campus, las actividades recreativas y demás. Nosotros vamos a trabajar donde está ahí remarcado con un círculo amarillo, el lote está ubicado ahí. En este sector está la estación de cargas, ¿no? Que es esto que se ve en esta fotografía. Y vamos a trabajar en una manzana incompleta, que es esta que está señalada acá. Digo incompleta porque de la manzana original de la traza del perímetro de La Plata, que es esta que yo marqué amarillo, que responde como expansión al trazado original de la ciudad de La Plata, que es ese que está arriba a la izquierda en amarillo, remarcado. La ciudad se expandió, como ustedes deben conocer, hacia los laterales, sobre todo hacia la izquierda, que es la vinculación con la ciudad de Buenos Aires, y hacia abajo, hacia el sur, que es el acceso desde la Ruta 2. Pero el trazado original de la ciudad de La Plata se expandió hacia los cuatro rumbos. Nuestro terreno está en el sector lindero al límite, en la zona sur, y es este que se ve por acá abajo. Hay una huella de un trazado de ferrocarril que está en desuso, que es este trazado que aparece por acá, y que escinde la manzana, la corta en dos la manzana original, y queda un pequeño trapecio, y en la manzana colindera abajo hay un rectángulo incompleto donde existe esa traza de la vía de ferrocarril. Ahora es un espacio verde común, donde no circula el auto, pero nuestras viviendas, los lotes que están marcados ahí abajo, que son estos que están acá, cada lote mide 7,50 por 18, y cada uno de ustedes va a tener dos lotes, que después la línea medianera va a desaparecer en el proyecto, ¿no? Y cada uno de esos lotes va a tener un frente a la calle 58, donde va a entrar el auto, y otro contrafrente que es de uso peatonal y público, es el corredor de las exhibidas del ferrocarril. Esto es más o menos las características del terreno. Ahí se ven los 8 lotes o las 4 unidades de proyecto que ustedes van a tener, los 4 que trabajan ahí de cada grupo. Y bueno, las características en la carpeta que les compartimos en el Drive, que va a estar linkeada al campus, ustedes van a ver que hay unas fotos peatonales, hay un video, se muestra de alguna forma todas las características a nivel peatonal de este lugar, y por supuesto que esto se va a poder complementar con todas las vistas en Street View y en Google Maps. Con respecto a Mar del Plata, bueno, la mayoría de ustedes conoce ciudad. De todas maneras, el terreno está en la zona lindera a la traza vieja del ferrocarril que va a la actual estación de trenes a la estación de carga, que pasa por atrás del complejo universitario, donde está la facultad. Eso también produjo esa incisión que ustedes la ven acá, produce un corredor verde que justamente actualmente está en debate sobre proyectar un espacio verde continuo para la ciudad, ya que esa vía está en desuso, que conecte desde el Uro hasta Juan B. Justo toda esa zona, que va generando manzanas incompletas. Nosotros tomamos una pequeña faja a la altura de la calle Guido, entre Alvarado y Avellaneda, que nos permite desarrollar estos 12 lotes o estas 6 unidades de proyecto con un frente sobre calle Guido, donde hay vereda y por ahí va a entrar el auto, y un corredor público verde en el contrafrente, que lo podemos usar, por supuesto, para acceder peatonalmente y para ventilar e iluminar, pero es un frente peatonal, ¿no? Como corredor urbano. De alguna manera es una situación parecida a la situación que observábamos en La Plata. También los terrenos miden 7,50 por 18 cada terreno, o sea que la unidad de proyecto mide 15 por 18, cada unidad de la que ustedes tienen que trabajar. Por supuesto que cada uno tiene su norte y su orientación. Ahí tenemos las dos localizaciones con los terrenos y las unidades de proyecto. Las dos tienen corredor verde hacia la cara norte, o sea que es muy similar la característica, y un frente sobre Guido, y los terrenos de esquina van a tener, en el caso de Mar del Plata, frente también sobre Alvarado o sobre Avellaneda, y en el caso de La Plata van a tener situación de esquina con Ochava en la calle 133 y la 58, ¿no? El terreno 1. El terreno 4, si bien está construido este trapecio, lo hemos charlado con los profesores del taller de La Plata, que están desarrollando ellos también el mismo ejercicio en los mismos lotes que nosotros. Hemos decidido tomar esta parcela 8B y 8A como espacio urbano, o sea que el terreno 4 va a poder ventilar e iluminar
sobre la medianera, digamos, que da el lote 8B, tanto como al frente y al contrafrente, y solo va a tener como medianera el lindero con el lote 3. O sea, es un lote como si fuese de esquina, pero sin ochava. Esa es la característica distinta que tiene ese lote. Ese lote es diferente. El lote 1 de La Plata es parecido al lote 1 de Mar del Plata en cuanto a términos de orientación y de posición, y los lotes 2 y 3 de La Plata, 2 y 3, 4 y 5 de Mar del Plata son similares, son lotes entre medianeras. El 6 es de esquina, pero con orientación sobre un frente sur, y el 4 de La Plata no es esquina porque no tiene ochava, pero tiene frente al espacio urbano que queda al sur. Respecto al programa, ustedes lo tienen compartido también en el campus. Cada unidad de vivienda tiene 120 metros cuadrados de superficie total. En este caso vamos a tratar, no como el trabajo de hábitat mínimo que comentaba recién, que están excedidos por ahí algunas superficies. En este caso, ya que tenemos más semanas y más correcciones de desarrollo y visto la experiencia anterior, vamos a tratar de ajustar y restringirnos a este tipo de metraje para no excedernos en esa superficie. O sea que cada vivienda tiene 120 metros cuadrados, contando circulaciones y los anchos de muros y demás, más un módulo de cochera y de parrilla que puede ser común a ambas viviendas, a las dos viviendas. La vivienda en sí tiene 85 metros cuadrados en cuanto a sanitarios, dormitorios, lugares de dormir, lugar de trabajo y estar comedor. Es para 4 habitantes, o sea, ustedes van a determinar cómo es, para quién es la vivienda, o cómo son las formas de habitar, los tipos de usuario, si es familia, si es monoparental o el tipo que sea, y de acuerdo a esas hipótesis plantearán, desarrollarán y proyectarán las zonas privadas y los lugares para dormir. Pero en definitiva lo que yo tengo que contar a fin y al cabo en todos los proyectos son en cada vivienda 4 camas o lugar para dormir para 4 personas. Pueden ser camas dobles, simples, pero al fin y al cabo tiene que haber lugar para 4 personas. Y eso guarda relación con los lugares para comer, para estar, para todos los lugares sociales, para los servicios, para los baños, etcétera, etcétera. Los indicadores urbanos en cuanto al factor de ocupación de suelo es del 60%, ya que puedo ocupar hasta un 60% de esa superficie de 15 por 18 como unidad de proyecto en términos de cada planta. El FOT, que es el factor de ocupación total, máximo es de 1.2, o sea, la superficie del lote más un 20%, y la densidad poblacional es de 400 habitantes por hectárea, que es densidad media-baja. La tipología edilicia es de manzana cerrada en sí misma, o sea que van a tener que ir en el proyecto, en la construcción de medianera a medianera, en el caso del volumen edificable entre medianeras, y ocupar la medianera de apoyo en los terrenos de esquina. Y la altura máxima es de 3 niveles, que da 8 metros 40. Nosotros habíamos visto en el trabajo anterior que partíamos de las organizaciones espaciales, esto tiene que ver con la organización arquitectónica, que las hay de tipo centralizadas, lineales, radiales, casuales o en trama. Saben que en este ejercicio particular de vivienda y ciudad trabajamos con 3 de estos tipos de organizaciones que determina Francis Chin en la arquitectura, forma, espacio y orden, que son las centralizadas, las lineales y las organizaciones en trama. No quiere decir que las otras no existan, sino para este tema y para esta escala nos interesa centrarnos en esos 3 tipos de organizaciones. Los principios de orden que manejamos tienen que ver con los ejes, con la simetría, la jerarquía, los ritmos, las pautas o los principios de transformación de planta a planta, y que esos principios nos sirven para organizar y jerarquizar el tipo de espacio. Los espacios a su vez pueden tener distintos tipos de relaciones entre sí o de articulaciones, ya sea vinculados por otros espacios de tipo conexos, contiguos o interiores de unos a otros, y los elementos que identificamos en este proceso de diseño de vivienda y ciudad tienen que ver justamente con las relaciones espaciales, con las organizaciones espaciales y los principios que la ordenan esas organizaciones espaciales. A su vez, si hablamos de tipologías y de tipos de agrupamientos entre estas dos viviendas, que a su vez van a conformar la pieza urbana, asociada con los linderos, vamos a poder identificar
tipologías de tiras, de bloques o sistemas mixtos, respondiendo a organizaciones lineales, centrales o en trama. Y va a tener que ver con algunos de los referentes que ustedes van a encontrar en la ficha, que está compartida en el campus, como la casa Memo de BAM Arquitectura en San Isidro, o la vivienda doble en la exposición de Weisenhof en Stuttgart del Corbu, o las viviendas de Almudena Colio, o por ejemplo, esta ustedes no las tienen porque es de baja escala, pero ustedes tienen proyectos de entre sitios en Umbrete, que es una organización en trama. Por supuesto que hay otras, digamos, esa es la que recuerdo. A su vez, de la combinatoria de estas viviendas, de estas dos viviendas, y a su vez de sus espacios privados y de sus espacios públicos, así como en el ejercicio anterior habíamos visto cómo se organizaban los espacios privados y los públicos de esa misma unidad, de esa misma vivienda, vamos a ver que cuando están en relación a otra vivienda, podemos generar distintos tipos de organizaciones, centralizadas, radiales, en trama, lineales, perdón, o en trama, como dijimos recién, que van dando una respuesta hacia los bordes, hacia los linderos y hacia las calles. Y a su vez, esos tipos de espacios que voy generando, ya sean patios o terrazas, me permiten determinados usos en relación a los interiores. Por otro lado, habíamos visto en el ejercicio anterior estas 4 formas de componer que propone el Corbu, que ustedes ya lo han visto, por adición, por compresión, a través de la caja desmaterializada, en la relación estructura-cerramiento y de cómo se vincula la estructura con el cerramiento, o combinación del tipo 1 de composición por adición, más la caja desmaterializada a partir de la estructura, que el ejemplo es la Ville-Savoie. Por otro lado, habíamos visto estas cuestiones de organizaciones lineales a pabellones y a patio, y a su vez los tipos de plantas según ese tipo de organización espacial que me generan, y los tipos de espacios intermedios o de patio que me permite ir encontrando, tanto sean los ejemplos de las casas con patio de Mies van der Rohe, o los ejemplos de la villa en Cartago de Corbu, que ya habíamos visto, al cual se agrega ahora la casa doble de Utrecht de MRW, o la Maison Citroën de Corbu, o las casas que señalamos recién, las viviendas dobles de Weisenhof en Stuttgart, o la casa de Diegues y Friedman, que también están entre los referentes. Por otro lado, en las organizaciones en tramas tenemos distintos ejemplos, las viviendas de Peter Out en Stuttgart, o los dúplex trabados de Guadaña en Tandil, o las organizaciones en tramas organizadas a partir de bandas de entresitios que habíamos mencionado, o los ejemplos de West 8 en Borneo-Sporenburg, que también están entre los referentes. Son distintos tipos de organizaciones en tramas, armadas a bandas o a cajas compactas, que generan distintos tipos de plantas según su organización espacial, a bandas o compactas, y distintos tipos de espacios intermedios. Son todos ejemplos que algunos los hemos visto en el ejercicio anterior y otros se incorporan en los referentes de este trabajo. Por otro lado, yo estoy repasando todas cuestiones que ya las hemos visto, ¿eh? Es para que ustedes entiendan y visualicen el grado de relación que tiene el ejercicio que terminamos la semana pasada con este que estamos iniciando hoy. Habíamos visto esto, cómo son las particiones del pabellón o del bloque que ustedes estaban proyectando, de acuerdo a la posición del espacio de servicio, del núcleo, escalera y baño-cocina. Las posibilidades de ubicación de ese núcleo, si era transversal, si era longitudinal, o se ocupaba un cuadrante de ese pabellón, a lo cual ahora se le agrega las particiones del terreno, o sea, cómo voy a partir yo el lote. Si lo voy a partir en forma longitudinal, que es la primera imagen que tengo acá a la izquierda, que es la partición original del lote de 750 por 18, más el otro de 750 por 18, lo que me conforma la unidad de proyecto de 15 por 18. Si yo repito esa partición longitudinal, voy a, de alguna manera, exacerbar o poner de manifiesto, de relieve, la longitudinalidad del terreno, ¿no? El ejemplo es la casa en esquina de Diego Friedman, que está entre los ejemplos o los referentes que ustedes tienen en la carpeta compartida. Si parto transversalmente el lote, si tomo de medianera a medianera esos 15 metros y lo parto en el otro sentido, que es el ejemplo de la casa Munro de Amancio Williams, o también, por ejemplo, la vivienda para Martínez, para el pintor que hizo el Corbu, ese mismo
el mismo tipo de partición, voy a ver y voy a tener otro tipo de percepciones y de decisiones espaciales respecto al proyecto. Y la otra alternativa es el ejemplo de la Casa Cook del Corbu en París, donde ese espacio o ese volumen edificable que tengo a ocupar entre medianeras y entre frente y contrafrente, lo parto en cuartos y puedo vaciar la cuarta parte o ir alternando ese vacío y encontrando relaciones espaciales. O sea, la forma de particionar, como antes teníamos a partir del uso del servicio, ahora se le agrega en este ejercicio esta complejidad, que es la manera de tomar el lote con las dos viviendas. Entonces decíamos, yo puedo tomar la ocupación entre medianeras, como está marcado arriba a la izquierda, con el volumen edificable, ocupar entre ambas medianeras, lo que da un sentido de secuencia espacial a la atravesabilidad del terreno. Voy a tener algo adelante y algo atrás, y uno o dos, más de dos espacios no va a dar, espacios intermedios que relacionan esas ocupaciones, que a su vez esas ocupaciones, como en la Casa Cruchet, pueden estar en distintos lugares en el corte, a distintas alturas, lo que genera visiones diagonales, posibilidades de entrada de luz y de sol, de acuerdo a las orientaciones, de acuerdo a lo que ocupe en un frente y al nivel que ocupe en el contrafrente o del otro lado. Y ahí voy a estar marcando esa transversabilidad del terreno, esa secuenciación. Ustedes piensen, la Cruchet es una secuencia de espacios. Yo voy, a medida que voy circulando en la profundidad del terreno, en el sentido de la rampa, esa promenade arquitectural, voy descubriendo patios que relacionan lo que está atrás con lo que está adelante, y voy dejando cosas adelante y atrás en distintas alturas, lo que genera esa posibilidad de vincular diagonalmente el espacio, el lleno, con el vacío. Por el contrario, si ocupo en el otro sentido, le voy a dar mayor profundidad al terreno en términos espaciales, que es lo que hace MRDB en Borneo-Sporenburg, que también lo tienen entre los referentes. Ocupa sobre una medianera y libera una parte del terreno para ir teniendo estas cajas que también generan relaciones espaciales, relaciones de vacío y de lleno y posibilidades, digamos, de vincular lo de atrás con lo de adelante, pero marcando o remarcando, poniendo de manifiesto esta mayor profundidad del terreno. ¿Se entiende esta, no? Es una cuestión topológica, pero me parece importante señalar porque es lo diferente que van a tener en este caso respecto al trabajo que terminamos la semana pasada. Entonces, estas relaciones entre la masa construida del edificio y los vacíos y los patios nos van a dar las características, que tendré que analizar las formas de ocupación, si pongo tiras paralelas, si pongo tiras transversales, o si en una planta hay tiras paralelas y en la otra hay sentido de ocupación transversal, que es lo que hace entre sitios en este caso, o es todas las variantes que propone WES 8 para Borneo-Sporenburg, voy teniendo una trama, como resultado de una trama espacial. Entonces puedo tener patios, varios patios, un solo patio, dos patios, de acuerdo a cómo juegue esa masa construida, y esos patios o esos vacíos que voy dejando en la medianera van a tener que estar consensuados, articulados, charlados, proyectados conjuntamente con el compañero que tendré al lado, con mi lindero, tanto lo que ocupe como lo que vacíe. Esto es muy importante y es la gran diferencia que tiene este ejercicio con el ejercicio anterior. Entonces voy a tener distintos tipos de ocupaciones. Si el terreno es entre medianeras, voy a tener un volumen edificable de 8,40 metros de alto por 18 metros de profundidad por 15 de ancho, que lo voy a poder ocupar según yo entienda, pretenda organizar espacialmente estas dos viviendas, marcando la atravesabilidad o la transversabilidad del terreno. Y en la esquina voy a tener una sola referencia, una medianera solamente, que tendré que articular y ver cómo la hueco, cómo la vacío, y voy a tener tres lados de frente, tres frentes libres. Por supuesto que estos frentes van cambiando de acuerdo a la orientación, norte, sur, noroeste, sudoeste, etcétera, etcétera, y voy a tener que ver qué respuesta doy hacia la esquina, cómo termina ese proyecto o esa pieza urbana que voy a diseñar colectivamente. Entonces, en cada una de las medianeras voy a tener recortes, voy a tener vacíos, patios de distintas alturas, que voy a tener que articular y consensuar con el lindero, con mi compañero, y la manera en que ocupe el terreno me va a determinar espacialmente esa atravesabilidad, ese vínculo entre la calle de frente, sea Guido o la 58 en La Plata, y el corredor verde donde estaban ubicadas las vías de ferrocarril, que ahora es un parque urbano, un lugar público
para la ciudad, peatonal y sin presencia del auto, y que además da al norte. Entonces voy a tener la ganancia de sol sobre ese frente en ambos casos. Entonces eso me tiene que permitir empezar a pensar cómo va a ser la organización espacial, si voy a trabajar a un patio, a una banda, 2 bandas, en una trama con distintas cantidades de patio. Esto viene solo a ejemplificar algunas maneras de ocupar y de liberar espacio, y voy a tener en función de eso distintas situaciones urbanas, que es lo que tengo que pensar en esta primera parte del proyecto. ¿Qué situación urbana quiero tener? Si yo quiero ver esa transitabilidad, no la quiero ver. Si quiero ver o rematar en algún lugar, o lo quiero ver por transparencias, o lo quiero ver en diagonalidad, porque lo que quiero ver es el cielo que hay detrás, transparencia. ¿Cómo va a ser en relación a la esquina? Si también quiero marcar esa transitabilidad o la quiero negar, o la quiero sugerir, la puedo inducir, o sea, no tiene que ser ni blanco ni negro, puede ser grises, puede haber matices en esas relaciones. Esa cuestión hay que empezar a pensarla. Ustedes, yo lo decía hoy cuando hablamos del trabajo que entregaron, nos pareció a todos, al equipo docente y a Roberto también, una muy buena producción, y ustedes partieron de este tipo de cosas. Estos son esquemas de las entregas de ustedes de la semana pasada, de algunos de los que están presentes hoy, y son esquemas clarificadores, son perfectos, muy contundentes, transmiten la idea de organización espacial y la morfología del proyecto. Este tipo de cosas es de lo que tenemos que arrancar en este ejercicio ahora, pero con las 2 viviendas. Acá tenemos más ejemplos de esquemas y diagramas que ustedes plantearon en las entregas. Esto me parece importante, arrancar en esta etapa por este tipo de esquemas que sinteticen cuáles son las ideas que ustedes tienen para organizar el programa, para dar respuesta al sitio y para organizar espacialmente la idea o el concepto que quieren desarrollar. Y habíamos partido de estos, que son de compañeros de ustedes del año pasado, del mismo ejercicio que ustedes están haciendo ahora. Acá hay 2 viviendas en cada uno de estos ejemplos, que yo ya se los había mostrado, y me parece importante trabajarlos y trabajarlo en términos de morfología, volumétricos, no reducirlo solamente a la planta, pensar que estamos organizando en el espacio. Fíjense que cuando yo mostraba el volumen edificable, mostraba la altura, la profundidad y el ancho, porque nuestro material de proyecto es el espacio, no es una organización funcional, ni nos vamos a restringir solamente a la cuestión constructiva que yo puedo visualizar en un corte. Yo voy a visualizar todas las dimensiones proyectuales, todas las variables juntas, como dice Roberto. Yo pongo en juego todo sobre la parrilla de este asador proyectual que estamos haciendo. Por eso es importante que se trabaje en términos de espacialidad. Estas son maquetas también de 2 unidades de vivienda, el mismo ejercicio que ustedes están haciendo ahora, pero del año pasado. Estas se hicieron en cartón, estábamos en la presencialidad, en cartón, telgopor, madera, digamos en forma analógica, son maquetas analógicas de compañeros de ustedes que desarrollaron este mismo ejercicio de 2 casas adosadas. Y otra cuestión que me interesa señalar, estas son las entregas del año pasado. Fíjense cómo cada grupo de cada ayudante, esto es del grupo de Verónica del año pasado, tanto el año pasado trabajamos en la ciudad de Mar del Plata y en la ciudad de Rosario, en un terreno de similares características que tienen ustedes ahora en La Plata, y fíjense que se trabajó mucho en SketchUp, con lo cual recomendamos de movida que empiecen a trabajar la morfología y las ideas en SketchUp sobre una base común donde cada uno insertaba su maqueta y daba como resultado este tipo de piezas urbanas, este tipo de desarrollo. Acá es donde justamente entra en valor, bueno, están medio chiquititos acá abajo, pero esta teórica después se la dejamos en PDF para que ustedes las puedan ver en detalle y hacer zoom, pero ahí están los proyectos de cada uno de los compañeros de ustedes del año pasado, y ustedes van a ver cómo se trabajó esa manera de consensuar entre uno y otro, entre un patio y otro, entre una medianera y otra, y los espacios comunes. Esto es el grupo de AIMA, creo que es. Sí, del grupo de Aymara, lo mismo, de Rosario y Mar del Plata. Fíjense que a su vez yo puedo ver acá abajo las 4 orientaciones, o sea, como el frente noroeste, el frente noreste, el sudoeste y el sudeste de cada una de esas piezas urbanas. Puedo observar cuán abierto y cuán cerrado están, y va conformando un criterio de homogeneidad urbano que tiene que ver con el tejido y la implantación donde estamos trabajando. Y este último que no pasa, ahí está, es el del grupo de Rosario.
todos los proyectos son diferentes, todas las maquetas urbanas diferentes, sin embargo yo puedo leer un mismo nivel de desarrollo, algunos proyectos están mejores que otros, por supuesto, hay distintos tipos de ideas, de organizaciones espaciales en trama, patios, lineales, pero todos tienen ese diseño consensuado de un trabajo con el del vecino, y algunos están mejor logrados que otros, pero todos se metieron en esa complejidad, y es la complejidad que esperamos se desarrolle en el trabajo que hoy empezamos. Esto es todo lo que le quería mostrar por ahora.